tengo un chequeo emocional. Primero les cuento algo que me está pasando a mí. Cuando vos pasás los 30 y pico, ya empieza el chequeo anual, cosa que casi ninguno de los que están acá todavía viven. Uno se tiene que hacer un chequeo anual de salud. Saben eso, ¿no? Por sus padres. Bueno, nosotros ya empezamos con lo de los chequeos anuales. Hasta ahora, todo venía ok. El chequeo anual era un trámite. Pero este año, en mi chequeo anual, que lo estoy haciendo ahora, un resultado de laboratorio dio mal. Entonces estoy en el proceso de revisar ese resultado nuevamente mañana me van a repetir el laboratorio. No es algo de gravedad en mi salud, pero es la primera vez que un indicador me dio mal. Entonces ya tuve que pedir un turno a otro médico para que si eso se repite de nuevo en el laboratorio, me van a tener que dar medicación probablemente. Aparentemente no va a ser de forma crónica, pero voy a tener que tomar medicación para que esos valores se estabilicen, ¿sí? Entonces, por eso se llama un chequeo emocional, porque yo estoy viviendo el chequeo de salud y van a ver, porque todo lo que vamos a hablar ahora son los parámetros, vamos a ver los parámetros normales, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando esos parámetros no suceden o no se dieron como debieran? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Pero no vamos a hablar de nuestra salud física, sino de nuestra salud emocional. Hay un paralelo en el crecimiento, ¿sí? En el crecimiento cronológico y la madurez emocional. Ahora, uno puede pensar, bueno, nacemos bebés, después somos lactantes, después somos niños preescolares, después escolares, después adolescentes. Listo, termina la adolescencia y somos adultos. Si bien ahora van a ver que en las etapas emocionales vamos a usar la misma categorización, la diferencia es que el crecimiento físico responde parámetros estándar, ¿sí? O sea, el bebé es bebé y se le acaba la etapa de bebé cuando es un deambulador, y igual los hitos psicomotrices se controlan a través del pediatra, porque si eso no sucede en el tiempo que debe, indica una patología. ¿Me siguen hasta acá? Una patología neurológica. Ahora, en lo emocional también tienen que darse hitos para que yo pase a la etapa siguiente. El punto es que no se corresponde necesariamente con la edad cronológica. ¿Hasta acá estamos? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, explicado eso, vamos a la primera etapa. La etapa del infante. ¿Qué es la etapa del infante? Cronológicamente comprende desde el nacimiento hasta la edad donde puede expresar su necesidad. O sea que depende de qué edad el niño empezó a hablar claramente para expresar lo que necesita. Más o menos los 3 años. ¿Sí? Esta etapa comprendería hasta los 3 años. De este lado, porque vamos a ver 3 placas iguales con esta misma característica, de este lado yo voy a hablar de las tareas que tiene que cumplimentar emocionalmente un infante para pasar madurativamente en lo emocional a la etapa siguiente. Pero de este lado voy a describir, y acá empieza lo más fuerte, a adultos, ¿sí? Todo lo que dice de este lado está describiendo a un adulto cronológico que no cumplimentó las etapas madurativas de un infante en lo emocional. ¿Me siguen hasta acá? Si hablo en complicado, córtenme y lo vuelvo a repetir, ¿sí? Ahora yo voy a ir explicando cosas por cosas. Entonces ustedes pueden decir, ¿cómo un adulto que tiene características de un infante? Justamente por lo que les explicaba al principio. ¿Qué pasa? Yo puedo tener ciertas tareas cumplimentadas, porque no es que tengo que cumplir todas estas para pasar a la siguiente. Yo sigo creciendo, ¿no? Yo puedo ser un adulto infante, un adulto cronológico siendo un infante emocional. Porque a lo mejor algunas de las tareas las cumplí, pero otras no. ¿Y qué pasa? Uno puede decir, ¿cómo va a cumplir estas tareas un infante si es un bebé?
justamente porque yo no puse en el medio quiénes ayudan a un infante a cumplir estas tareas. ¿Quiénes piensan? Los padres. Todo lo que vamos a ver ahora, la familia y la comunidad son los encargados de hacer que la persona mientras crece pueda cumplimentar estas tareas emocionales. ¿Hasta acá se entiende cómo es la estructura? Bueno, la tarea primaria, o sea, ¿qué es lo que tiene que lograr un niño a nivel madurativo para decir la etapa del infante la cumplió? Es aprender a recibir. Parece simple, pero no es. Aprender a recibir. Y el problema primario en un adulto cuando no aprendió a recibir es que tiene relaciones débiles o tormentosas. ¿Me siguen hasta acá? Si algo no se comprende, me cortan. Entonces, la primera tarea personal es vivir en el deleite. ¿Y qué es esto de vivir en el deleite? ¿Sí? Ahora lo explico. Aprende que ese es el estado natural. ¿Qué es el deleite? Cuando un niño llega a una familia, el niño naturalmente debería provocar deleite en los adultos que lo reciben, ¿no? En estos padres, porque eso dice para la madre no hay niño feo, ese dicho, ¿no? Que es cruel, pero es verdad. Es verdad. O sea, porque uno, y ahora les hablo como madre, si ese niño fue esperado, fue deseado, fue anhelado, lo mejor que te puede pasar es cuando terminaste el parto, la cesárea y te traen tu bodoquito de carne todo hinchado, que para vos es la gloria. Y ese niño sin hacer nada, porque ni siquiera sonrió, ni siquiera te dijo mamá, es un paquete de necesidades de 24 por 27 por 24, provoca deleite en mí. ¿Me explico? Yo al ver ese niño que recibo, me provoca deleite, y no solo a mí, al padre, que también lo esperaba, lo amó a él y me ama a mí. Tantas veces ese niño es mirado con deleite que él aprende que ese es el estado natural. O sea, que cuando él aparece en escena, la gente que lo ve se deleita de verlo. Oh, y después los abuelos y los tíos que van, ¡ay, qué hermoso el bebé! Eso, bueno, el bebé, aunque no entiende las palabras, lee el lenguaje corporal, el tono de la voz y aparte son expertos en percibir el deleite que provocan en las personas. Si ese bebé recibe la suficiente cantidad de deleite que provocan los otros, ¿qué hace? Lo pone adentro de sí. Yo soy una persona que provoco deleite. ¿Se entiende? Lo tengo adentro. Ahora, ¿el bebé puede generar esa tarea? No. La familia y la comunidad tienen que generar esa tarea por el bebé. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué pasa en un adulto? Porque usted dice, bueno, todos los bebés provocan eso. No. Hay bebés que llegan de forma inesperada, hay bebés que no son planificados, hay bebés que no fueron buscados, ¿sí? Entonces llega a un ambiente donde no provoca deleite. ¿Se entiende? Entonces el mensaje de qué lindo es verte no fue recibido para ese bebé. Entonces es un adulto que conforma una identidad débil, el temor y la frialdad dominan sus vínculos. ¿Sí? Mientras vaya yo hablando, yo soy consciente, porque a mí me pasó primero, que algunas cosas van a ser duras para vos de escuchar, ¿sí? Entonces, quiero que todo el tiempo pienses en que estás haciendo un chequeo, ¿sí? Pensá y evalúa para vos mismo. Yo no voy a hacer ninguna pregunta para que alguien diga nada en público, así que en ese sentido, relájense. Pero sí que vos vayas pensando, esta tarea yo no la cumplimenté. Esto me parece que lo está hecho a medias. Esto, ahora estoy evaluando, ¿sí? Pero otra cosa que quiero que tengan en cuenta mientras vamos avanzando es que el objetivo del taller o de la charla de ahora no es que surja un odio hacia los padres o hacia la familia porque no hicieron lo que debieran, ¿sí? Porque la realidad es que todos ustedes y yo también crecí en una familia donde hicieron lo que pudieron. Porque ¿saben qué? Les puedo asegurar que sus padres no recibieron esta charla cuando
estaban esperándolos a ustedes. Entonces, los padres cometen errores en la crianza de los hijos, así que parto de la idea primordial de que seguramente algo de lo que vamos a ver no está cumplimentado, ¿sí? Pero vamos a terminar con esperanza, así que no creen que vamos a salir todos angustiados. Primer pregunta o interrupción. Pregunta. Dijo que la etapa del infante que nace hasta los 3 años. Desde que nace hasta los 3 años, si estas etapas están cumplimentadas. Es el punto. Mi pregunta es, sí. Yo la verdad ni me acuerdo si está o no esa etapa en mí. Por ejemplo, desde el primero hasta los 3 años. Yo no me acuerdo de mi vida desde que nací hasta los 3 años. Si me acuerdo después, y ya que preguntaste, ya veo que me falta todo. Pero yo no me acuerdo después del nacimiento hasta los 3 años. Exactamente. Yo conscientemente lo tengo asentado eso. Muy buena tu pregunta, porque ¿qué pasa? Uno me puede decir, ¿cómo me voy a acordar yo si desarrollé confianza, si sé lo que es vivir en el deleite? Si todo esto está en la vida de uno madurativamente pasó a la etapa siguiente, que ya la vamos a ver en un rato. Ahora, si partes de estas etapas no están cumplimentadas, es más fácil como adulto verme de este lado, ¿sí? Ustedes en realidad para evaluarse en el chequeo tienen que fijarse si están acá, si algo de lo que está acá está en tu vida hoy, pero no para autoflagelarse y ir y cantarle las 40 a los padres, no, porque ustedes ya son adultos, cronológicos por lo menos, entonces son responsables por su vida, partamos de esa base. Entonces, pero sí, cuando yo hago un chequeo, ¿saben qué? Que te den los triglicéridos por las nubes, que es lo que me pasó, no es gracioso, pero ¿yo tengo que ir y enojarme con la bioquímica? No, la que me va a hacer el chequeo de nuevo es otra, ¿no? No me voy a repetir el análisis con la primera. O puedo sentarme y patalear y decir que la vida es injusta, o pedir un turno al clínico, ir con mi laboratorio y decir, lo que tengo que hacer es mi responsabilidad. Los triglicéridos probablemente es más simple de abordar que esto, pero tu actitud, a eso los animo, es tu responsabilidad. Haya sucedido lo que haya sucedido, hoy vos decís, bueno, ¿y cuál sería mi objetivo? Detectar. Esta noche, analízate y detectar. Si de este lado hay cosas que están en tu vida hoy, ¿de qué te va a servir la charla? Decir, ahora por lo menos puedo pensar de dónde viene eso. ¿De dónde vino en mi vida que yo soy como está diciendo Jorge con la tabla de este lado? ¿Sí? Creo que también es bueno considerar de que cuando uno mire ese lado, porque seguramente en algún momento de nuestra vida hay cosas en las que uno puede mirarse ahí. Es bueno pensar y considerar si esto es de manera recurrente y persistente a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, para poder ponerle una luz amarilla, porque probablemente en algún momento uno se siente en alguna de estas cosas, sino que esto ya se refleja como parte de una como un patrón. Como un patrón. Exacto. No es un hecho aislado, ¿sí? Si algo de lo que vos lees acá te pasó, es un hecho aislado. Ahora sí, si esto te define como persona, ahí sí, ya no es una luz amarilla, es una luz roja. Hay que detenerse y hacer algo al respecto. Entonces, la primera es vivir en el deleite, desarrolla confianza, es lo mismo. El bebé necesita recibir el mensaje de que el mundo es un lugar confiado para vivir. Y eso no lo genera el niño desde adentro, eso le devuelven desde afuera. Si el mundo es confiado o desconfiado, el bebé lo percibe de acuerdo a quienes le rodean. Por ejemplo, cuando llora, es satisfecha su necesidad de hambre, de estar limpio, de estar upa. Ahora, si permanentemente llora, los bebés llegan un momento que si no son satisfechos dejan de llorar. Y por eso existe una enfermedad en la niñez, en esta etapa, que se llama marasmo, que son niños que están institucionalizados, que son alimentados, que son limpiados, pero se mueren. Y uno dice, ¿cómo se mueren si los alimentan y los limpian? Porque un niño no crece con el alimento y la limpieza. Necesita un contacto humano exclusivo de alguien que lo ame, tanto como el alimento. Entonces, el mensaje viene de afuera primero, para que después esté adentro. ¿Me explico en esto?
Alguien me lo tiene que dar para que yo pueda aprender a recibir. Yo no puedo aprender a recibir si alguien no lo pone primero en mí. Entonces, ¿qué pasa con un adulto que creció cuando era bebé en un ambiente donde sintió, aunque no esté en tu memoria, que el mundo no era un lugar confiado para vivir, dificultad en formar vínculos, lo que a menudo produce una personalidad manipuladora, egocéntrica, aislada o disconforme? ¿Por qué? Porque usa cualquier recurso para conseguir lo que necesita, porque siente que todo es un peligro y que la gente no se puede fiar de los vínculos, ¿no? Aprende a recibir. ¿Qué pasa? Para aprender a recibir siempre tiene que haber alguien en la vida del bebé dispuesto a dar, sin reservas, sin condiciones, ¿sí? Si un bebé crece en una casa donde el amor es condicional, donde se le trata como un estorbo, este pibe es una molestia, otra vez me tengo que levantar a la madrugada a darle la teta, y lo van a ver, miren la interacción de padres con bebés. Hay padres que tienen esta acción de depositar el crío con el primero que le ofrece, el abuelo, en un tío, y el mensaje para el bebé es: no te banco, y no hace falta decirlo con palabras. La forma, el contacto, la forma en que cambias los pañales comunica. La forma en que amamantás, aunque amamantás, la forma en que acostás, el tono de tu voz. Los bebés son bebés, pero no son estúpidos. Todo esto se registra. Y como él hizo la observación, no va a estar en tu memoria, pero están en tus patrones de conducta. La forma en que fuiste tratado está en tus patrones de conducta. Comienza a organizar el ser interior como persona mediante relaciones. Si eso no fue desarrollado, es incapaz de regular sus emociones. Aprende cómo volver de una emoción desagradable a un estado de deleite, que era la primera, ¿no? El bebé sabe qué cosas le producen emociones desagradables. El hambre, el frío, sentir la cola sucia. Pero si los que me están cuidando me nutren, me abrazan, me aman, o ya no piensan en el bebito chiquitito, sino cuando el deambulador se vive cayendo, ¿no? Si yo levanto un niño deambulador, 1 o 2 años, que se caen 80 veces por día, y consuelo, y sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana, lo vivimos diciendo los padres, el tono de tu voz consuela, ¿sí? El bebé que sufrió un momento desagradable de dolor, de hambre, es consolado y vuelto a un estado, porque observen a los chiquitos que ¿qué hacen cuando se caen? Cuando ya tienen 2 años, 2 años y medio, aguantan, ¿lo han visto? Aguantan hasta que ¿quién aparece en escena? Están así. Y cuando ven, ¡ah! ¿Por qué? ¿Qué sabe el bebé? Ahí viene la que me va a consuela. Esa es la que me consuela. Ustedes no los conozco. Entonces, aguantan así. Te ven aparecer. Están esperando el que le pongas la cremita, el que le diga, ya está, ya pasó, ¿no? Es la persona que me ayuda a salir de mi emoción desagradable, a volver, me seca las lágrimas, me lava la cara. Si eso no estuvo, hay emociones descontroladas. Ese es el momento donde se aprende de esto desagradable puedo volver a calmarme, porque ya sé que aunque ahora me siento triste o desconsolado, yo sé que hay otro estado emocional mejor, porque tengo un registro inconsciente de que yo puedo volver a estar tranquilo, calmado, sé lo que es el consuelo, porque alguien lo hizo conmigo, ¿sí? Entonces, hay preocupación excesiva, evita, huye o se atasca en relaciones mediocres. ¿Por qué se atasca en relaciones mediocres? Porque no sabe lo que es tener relaciones significativas, ¿sí? Entonces, esta es la etapa del infante. Y cuando uno, al final voy a hablar de decir, bueno, ¿y qué hago yo? Después de ver el chequeo me doy cuenta que esto no está, ya está, estoy frito. No, parto de la base de decirles que no. Y que a lo mejor vos podés decir, bueno, de todas,
no estoy en todas, pero estoy en una. Bueno, ahí hace un alto, ¿sí? Sigo avanzando para no usar tanto tiempo. La etapa del niño. La primera posibilidad de concluir esto es a partir de los 13 años, que se considera que entras en la adolescencia, ¿sí? Eso en lo cronológico, en la persona física que crece. Ahora, en la etapa emocional no es tan así. Yo tengo mi hijo adolescente que va a cumplir 14 y hay tareas de acá que todavía no están cumplimentadas. Él se cree un adulto total, pero él, en un montón de aspectos de los que están acá, es niño, ¿sí? Es niño todavía, no puede pasar a la siguiente. Bien, la tarea primaria es cuidarse a sí mismo. Y el problema primario, si no logras aprender a cuidarte a vos mismo, es que no se hace cargo de sí mismo. Si no aprendes a cuidar de vos mismo, no te haces cargo de vos mismo, por ende estás esperando que otros se hagan cargo de vos. Todavía sos un infante. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son las tareas personales? Aprende a pedir lo que necesita, expresa lo que piensa y siente. ¿Sí? Aprende a pedir lo que necesita, expresa lo que piensa y siente. Un adulto que no aprendió esta tarea experimenta frustración, desilusión continua porque sus necesidades no son suplidas y a menudo tiene patrones pasivo-agresivos, ¿no? Es la gente que, pero te la cobra después, ¿no? Yo no te agredo, pero después me la cobro. ¿Por qué? Porque no sabe pedir lo que necesita, lo que siente, ¿no? No comunica verbalmente sus expectativas. Entonces, actúa sus necesidades, a veces a través de pataletas adultas, ¿no? Pensamos que solo los niños hacen pataletas, nada más que los adultos encontramos otras formas de hacer pataletas como los niños de 4 o 5 años, ¿sí? Segunda tarea, aprende lo que produce satisfacción personal. La familia somos los que les enseñamos a los niños en dónde está la verdadera satisfacción. Es esto de poder diferir la gratificación, es muy psicológico lo que estoy diciendo. A todos nos encanta lo que produce gratificación inmediata. Por ejemplo, ¿viste cuando abrís el papelito de un alfajor, si es que te gusta el chocolate? La gratificación inmediata, ¿cuál es? El olor del chocolate y me lo como, ¿no? Cuando pongo en el microondas algo y en 1 minuto 30 está caliente, eso es ya está, ¿no? La gratificación inmediata es hago algo y ya lo tengo ahí. Pero en la vida necesitamos aprender que ciertas cosas no producen satisfacción inmediata. Tengo que yo poder aprender a que tengo que hacer un proceso para que después reciba la gratificación. Por ejemplo, en algo que uno le enseña a los niños para que aprendan a diferir la gratificación es ahorrar para comprar algo, ¿sí? Porque ¿qué le pasa a un niño habitualmente cuando le dan dinero? Se lo quiere patinar a los 2 minutos con 50. Entonces, ayudarle a pensar, ¿vos qué quisieras comprar? Tal cosa. Bueno, anda ahorrando lo que te dan los abuelos y que no toque esa plata, es esperar la gratificación de eso que quiero comprar y no gastarme toda la plata que me dan en el momento, ¿sí? Eso es aprender lo que produce verdadera satisfacción. Cuando le enseñamos a nuestros hijos o exponemos a nuestros hijos, que está ligado a otras, que lo voy a usar esta conexión, a aprender un instrumento, por ejemplo. El instrumento, cualquiera sea, que un niño aprende a tocar, no suena bien de entrada. ¿Qué tiene que hacer un niño para que suene bien? La práctica. No conozco a un niño que le guste practicar algo. Quieren que, si empieza guitarra, que suene como la de John Lennon a la semana siguiente. ¿Se entiende? Ya quiere que le salga, ¿sí? Entonces, aprender lo que es verdadera satisfacción es un proceso de acompañar al niño para que logre esa tarea. Que está conectado, lo que estoy diciendo está conectado con esto. Desarrolla persistencia para hacer cosas difíciles. He escuchado 80 veces a padres de hijos de la edad de nuestra. No,
Che, ¿no había empezado básquet? Sí, pero no, ya no quiere ir. ¿Y ahora qué hace? Patín. Y a los 2 meses, ¿y cómo va con patín? No, ya no quiere ir más. ¿Y ahora qué hace? Natación. Y al final del año le volvés a preguntar, no va más a natación porque no le gustó el profesor. ¿Saben qué le está comunicando a ese niño? No hace falta tener persistencia. Ese niño está aprendiendo que en la vida hay que hacer lo que te da ganas. ¿Se dan cuenta? Joaquín. ¿En el momento que está sucediendo? ¿O vos me estás hablando de un padre o de un adulto ya? No, padre o un adulto con un chico que dice eso. Que cambia cada rato, que no le gusta nada. Bueno, ahí los que enseñamos persistencia somos los padres. Porque probablemente esos niños sean hijos de padres que no persisten tampoco. No se puede... Voy a decir algo que voy a decir al final. No se puede... No se puede enseñar... No se puede enseñar algo que yo no soy. Y tampoco se puede dar algo que yo no recibí primero. Entonces, obviamente no vas a martirizar a un niño si empezó, por ejemplo, un deporte o un instrumento y después, al cabo de 1 año, 2 años, detecta que ese no es su interés. Empezó algo en marzo, le compraste el uniforme, pagaste la cuota, todo lo demás, y a los 2 meses el pibe te dice, no me gusta. ¿Sabes qué, mi vida? Vas a ir hasta el final del año. Porque te dijimos, lo pensaste, lo evaluaste y vos elegiste ir a este deporte. ¿Por qué? ¿Saben con qué se confronta el niño cuando empieza? Con que no era tan simpático como suponías. La guitarra hace doler los dedos, y hay guitarristas acá presentes. La batería contrae los músculos de los hombros y de la espalda. Era linda cuando vos la veías. Cuando vos tenés que practicar consistentemente, te duele. El rugby, puedo hablar ahora con propiedad, los primeros 2 meses les duele desde la punta del pelo hasta la punta del pie. ¿Sí? Me acuerdo, estoy hablando de un adolescente, pero que todavía está aprendiendo esto. Me acuerdo cuando tuvimos esta conversación con nuestro hijo de 13 en ese momento, y estábamos a punto de comprar el uniforme del club. ¿O les puedo explicar? Y dijimos, Mateo, tenés 1 semana más para pensarlo. Si mamá y papá hacen esta inversión, olvídalo de poder decir después de que vas a dejar. No. Pero no es por la inversión de plata. El mensaje es, hay que persistir para lograr las cosas. Las tablas de multiplicar, la lectoescritura, un montón de cosas que transcurren en la vida del niño se logran con persistencia. Es el momento de enseñarle a nuestros hijos de que con la repetición se logra. Y las cosas difíciles cuestan, ¿no? Pero sobre todo en esta generación, quizás no la de sus viejos, es mucho, no tiene más ganas de ir, no tiene ganas de ir. Entonces le dan todo ese mensaje en todo lo que no es la escuela, ¿no? Y en la escuela le dan con un caño al pibe, ¿no? La escuela. Pero el punto es que hay un montón de tareas emocionales que yo no se las tengo que enseñar solo en relación a la escuela a mi hijo. No sé si me estoy explicando acá. Porque la persistencia no es solo para lo educativo, la persistencia es para el carácter. Porque ¿saben qué? Después van a laburar. Y los jefes no son simpáticos siempre. Después van a ser padres. ¿Y sabes qué? Hay muchos días que nosotros amanecemos y tendríamos ganas de ser otra cosa, no padres. Pero bajamos los pies de la cama y somos padres hasta que las volvemos a poner. ¿Se entiende? Con el desafío que el día conlleve. Es nuestra responsabilidad, no es transferible. No es un día tengo ganas de ser madre y otro día no. ¿No? La persistencia te sirve para todo. Bien, desarrolla recursos y talentos personales, tiene que ver con lo que estamos diciendo, se conoce a sí mismo y se hace entender por otros. Este también es muy importante, comprende cómo se ubica en la historia, conoce el lugar que ocupa en la pantalla grande de la vida, ¿no? Es cuando
Cuando se falla en esta tarea son niños que crecen sin tener noción de la historia familiar, de dónde vienen, de quiénes eran los abuelos, quiénes eran los tíos, de dónde vinieron, encima todos que somos descendientes de inmigrantes, quién, ¿no? Es conectar a ese niño con la información que dice, o sea, no soy yo acá un ente, yo vengo de acá, mi papá viene de acá, bueno, ¿no? Y piensa en esto, en esta época de familias ensambladas, de familias monoparentales, el énfasis que hay que hacer para que esta tarea se cumpla en un niño, ¿no? Entonces, fui todo para este lado y me olvidé la de este lado. En la que aprende y produce satisfacción personal, cuando no se cumplimenta, contrae adicciones a la comida, a drogas, al sexo, al dinero, al poder, en una desesperada búsqueda de la satisfacción. ¿Por qué? Porque no aprendió a dónde está la verdadera satisfacción. Cuando no aprende a ser persistente, experimenta fracaso, se queda paralizado, no es confiable. ¿Por qué dice que no es confiable? Porque es una persona que se maneja por las ganas. Entonces, cuando vos haces un compromiso con un adulto que no aprendió a ser persistente, te clava, ¿no? Hablándolo en criollo. Te deja pagando con compromisos que ya asumió. Consumido por una vida de confort y fantasía. Son personas adultas que arman castillos en el aire y se creen su propio castillo, ¿no? Y cuando vos escuchás, vos decís, está muy convencido, o sea, la persona no es que te está mintiendo, se cree esa verdad idealizada que está contando, pero en lo concreto no respalda ni con el proyecto que dice, ni ¿no? Es inconsistente. Cuando no desarrolla sus recursos y talentos personales, llena su vida con actividades improductivas. Los talentos llevan tiempo, ¿sí? Llevan tiempo y mucho esfuerzo y mucha persistencia. Con esto no quiero que después salgan y después en el futuro sean padres que los lleven a inglés, a flauta, a todo, a los pibes, ¿no? Porque no es que tienen que hacer muchas cosas, tienen que aprender a hacer algo persistentemente y desarrollarlo a lo largo del tiempo. Eso les ayuda a aprender esto, ¿no? Si no aprende a conocerse a sí mismo, no desarrolla su identidad, es influenciable y manipulable, ¿no? Si no aprende cómo se ubica en la historia, se siente desconectado, no puede protegerse de disfunciones familiares heredadas. Perdón. Sí, no vi qué punto. Se conoce a sí mismo y se hace entender por otro. ¿Qué sería eso? Cuando en el proceso de crecer, ¿no? Obviamente ahí ya estamos hablando de un niño más grande. Estas tareas las tiene que ir cumpliendo en el proceso, ¿no? Aprende a comunicarse con sus pares y con los adultos. Empieza a diferenciarse, a decir, esto me gusta, esto no me gusta, desde la comida, desde los intereses musicales, desde los... aprende a expresar, tengo sueño, tengo hambre, quiero un abrazo, te quiero mucho, te extraño, tengo ganas de volver a casa, ¿no? Son todas comunicaciones emocionales que primero las tuvo que haber recibido para poder decirlas, ¿sí? Entonces, conocemos a alguien que ya pasó, o sea, cronológicamente debería estar ya terminando la niñez y entrando a la adolescencia, y esta tarea no está cumplimentada, por ejemplo, entonces no puede expresar su necesidad. Y cuando vos le haces en una conversación, le haces preguntas personales, evade la conversación, porque se siente tan intimidado por una conversación. No te estoy hablando de un nivel de intimidad emocional muy profundo, medio. No sabe cómo manejar una conversación con preguntas de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque básicamente no está acostumbrado a que le hagan preguntas personales. Y después de ciertas respuestas se paraliza, porque no hay más información para dar. ¿Porque no es una persona? No, porque esta tarea no está cumplimentada, no sabe. Todavía, en este caso que te estoy citando, estamos a tiempo, porque si eso se sigue sosteniendo en el tiempo, va a ser un adulto así. ¿Me explico? ¿Sí?
esto de las disfunciones heredadas de la familia, hay familias, no sé si no es tu caso, donde se cree que hay que ocultar la historia familiar a la generación siguiente. Entonces parece que todos fueron santos para atrás, ¿no? Entonces vos no conocés nada de los abuelos, de los tíos, todos eran maravillosos. Entonces vos después, las tensiones, ¿vieron en las cenas familiares, si es que existen, las tensiones en el aire y no entendés por qué cornos suceden, el tono de la abuela con el abuelo? Entonces, estas cosas, cuando la verdad sobre la familia es dicha en el proceso en el que el niño va creciendo, no le va a decir la verdad de los abuelos, de los tíos, a un niño de 3 años, de 4 años, ¿no? A medida que preguntan, satisfacer esa necesidad de los tíos, de los abuelos, de cómo era la historia, de quién se separó de quién, de que sos primo de tal. Entonces, porque saben que los niños naturalmente empiezan a preguntar, pero a veces los adultos, en vez de dar información, evaden o mienten, ocultan información. Entonces, si eso se sostiene, después uno sabe ¿por qué soy así? ¿No? Siente el chico que cayó así, tipo un meteorito, cayó y apareció en la escena. Y mucha gente llega a la adultez así, sin nada de información. No sabe, ¿no? Y a la última, hay 2 etapas más que no voy a compartir hoy, porque la etapa que le sigue a esta es, fíjense que dice, desde los 13 años hasta el nacimiento del primer hijo, porque la etapa que sigue es la etapa de padre, ¿no? Cuando nace tu primer hijo, esta etapa cronológicamente se cumplimentó, cronológicamente, madurativamente a nivel emocional debería cumplirse. Entonces, cuando nace tu hijo debería estar todo esto desarrollado. Ahora, citando de nuevo la pregunta de Joaquín, cuando yo logré estas cosas, quiere decir que las etapas anteriores que yo mencioné también están como abarcadas en esto, ¿no? Esto significa que yo cumplimenté la etapa del infante, cumplimenté la etapa del niño, si todas estas tareas están cumplidas. Ahora, ¿qué pasa si yo cumplimenté algunas y otras no? Algunas van a estar desarrolladas y otras voy a tener agujeros. ¿Vieron cuando se dice tiene agujeros emocionales? Literalmente. Tiene etapas madurativas sin cumplimentar. ¿Sí? Bien. La tarea primaria de un adulto, cronológicamente, todos ustedes están en esta etapa. Cronológicamente. La tarea primaria de un adulto es cuidar de 2 personas al mismo tiempo. ¿Por qué piensan que dice cuidar de 2 personas al mismo tiempo? Porque puede cuidar de uno mismo y de otra persona. Exactamente. Tiene que poder cuidar de sí mismo y de otra persona en simultáneo. En simultáneo. Esta tarea no está cumplimentada en aquellas personas que se desviven cuidando a otros y no cuidan de sí mismos. No está cumplimentado. Neo. Creo que a veces pasa de que cuando vos sos hijo mayor en muchos hermanos, a veces tus papás te ceden en una etapa de adolescente la responsabilidad de cuidar de vos mismo y de otros, y salteás cosas que a veces, creo que tal vez eso a los 15 años era para vos algo normal, pero seguramente algo de la adolescencia te falta y creo que después se refleja ahí. Exactamente. Muy por el contrario de lo que se piensa, de que cuando te pusieron a cumplimentar tareas que no se correspondían con tu edad, habitualmente se piensa maduró porque tuvo que hacer cosas de adulto siendo un niño, por ejemplo, en el caso que vos citás. La realidad es que no madura emocionalmente, quema etapas. Entonces, en algún momento de su vida interior, o sea, su emotividad le va a pasar factura, y esas etapas de adolescente, de niño o de infante que no se cumplimentaron van a afectar su emotividad de adulto. ¿Sí? ¿Alguien más levantó la mano o no? Bueno, entonces, las tareas personales son cuida de sí mismo y de otros simultáneamente. Cuando esta tarea falla, es egocéntrico y deja a las personas insatisfechas y frustradas.
Permanece estable en situaciones difíciles y sabe cómo volver a un estado de confianza y también sabe hacer que otros vuelvan, ¿no? Son personas que aguantan presión. Y no solo aguantan presión sobre sí mismos, sino que en una situación de caos calman al resto. Pero fíjense que para poder cumplimentar esta etapa, tiene que haber vivido la del infante. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, sabe vivir en el deleite? ¿Sabe cómo volver de una emoción desagradable al deleite nuevamente? Bueno, para poder hacer esto, tiene que haber estado cumplimentado eso primero. O sea, no solo sabe volver a la calma, sino que sabe calmar a otros, ¿sí? Si esto no se logra, cede ante las presiones de sus pares y participa en actividades grupales negativas y destructivas, ¿no? No solo se destruye, sino invita a otros a la destrucción. Imagínense personas adictas invitando a otros a la adicción, de cualquier tipo de sustancia, ¿no? Se relaciona con sus pares y desarrolla identidad de grupo. Si no se cumplimenta esta etapa, tenés un adulto que es solitario, con tendencias al aislamiento, demuestra excesivo egocentrismo. ¿El egocentrismo qué es? Mirarte la pelusa del ombligo. Lo que te pasa a vos, lo que sentís vos, ¿no? El mi. No me saludaron, no me llamaron, no me invitaron, ¿no? Eso es egocentrismo. Mirarte a vos mismo permanentemente. Otra tarea personal del adulto es que se hace responsable de cómo sus acciones afectan a otros y también protege a otros de él mismo. Esto es ¿Cuándo escuchas a un adulto? Ya veo un poco más de tensión en ciertas caras. No es mi idea hacerlo sentir tan incómodo. La persona que es adulta emocionalmente dice, ok, perdón, fui yo, lo rompí, lo repongo, restituye, pide perdón en las relaciones, se hace cargo, ¿no? El que no es adulto emocionalmente, ¿cuál es su expresión común? Vos me hiciste enojar, vos llegaste tarde, vos no viniste, ¿se entiende? Proyecto en el otro y yo no me hago cargo de mis propias emociones, ¿sí? Aún cuando puede haber un conflicto, cuando yo soy adulto, digo, lo que sucedió a mí me hizo sentir tal cosa. ¿Ven la diferencia? Se los pongo en expresiones concretas porque les va a ayudar más a evaluarse. Y esto de proteger a otros de nosotros mismos es una frase del que no se hace cargo es, a mí me aguantan, yo soy así, ¿no? Ese no es un adulto emocionalmente hablando. Porque a veces lo revestimos de yo soy honesto. No, la honestidad no te da licencia para ser cruel. ¿Se entiende? Todos tenemos mal día y todos tenemos fortalezas y debilidades. Pero que yo tenga un mal día no me da licencia para ser cruel con mi esposo o tratar mal a mis hijos. Yo soy responsable de mis emociones, de cómo comunico lo que necesito, aún mi estado de enojo. ¿No? Sí, me enojé. O poder decirle a otro, ténganme paciencia que tengo un mal día. ¿Qué le comunica a los otros? ¿Es tu culpa lo que hagas o yo tengo un mal día? Perdón. Protejo a los demás de mí mismo, ¿no? De mis acciones. Cuando esta tarea no se logra, tenemos un adulto controlador, dañino, manipulador, que culpa y que no protege a los demás. O sea, que busca conseguir lo que quiere a cualquier costo. A cualquier costo. ¿Sí? Contribuye a la comunidad, desarrolla sentido de equipo. Cuando sos un adulto emocional, tenés un sentido de todos somos más que uno. Cuando no, todavía yo lo hago mejor que el resto, ¿no? Entonces sos un niño, emocionalmente hablando. Nadie lo va a hacer mejor que yo. ¿No ves? ¿No ves? No se le puede confiar a nadie nada, porque mira cómo salió, ¿no?
Entonces, cuando vos sos un adulto, ¿qué es más importante? Lo que logramos entre todos. Y aun cuando el otro no lo haga tan bien como vos estás procurando que el otro crezca y que trabajemos juntos, ensamblados, ¿no? Hay un montón de esta gente en los laburos, gente grande, mucho más grande que ustedes, que no son adultos emocionales. Entonces, fíjense esto, cuando eso falla, tenés un adulto absorbente, que usa a otros, que agota, ¿no? ¿Vieron esa gente que parece que te chupa? Te juntaste con un adulto así y vos decís, ¿qué me pasó? Me quedé sin reserva. Sí. Te consulto, todo eso que estaba hablando en general, dentro de todo no deja de ser una cuestión, a veces nos identificamos con algo consciente. Lo que pasa con aquellas cosas que son inconscientes, o uno, o la persona, lo que sea, no lo puede visualizar, no lo puede poner en esa frase. Ok. Ahora voy a hablar de eso. Ahora cuando termino esta placa hablo de eso, porque sí es cierto. Hay cosas conscientes, pero hay mucho de esto que puede estar en un plano inconsciente y que vos te crees espléndido y Gardel, y los que te rodean dirían, ¿sabes qué? Vos sos esto, vos sos esto, vos sos esto, ¿no? Ahora hablamos de eso. Leo la última. Expresa las características de su corazón a un estilo personal que se va profundizando. Dicho en criollo, es auténtica. Es una persona que se muestra como es en todos los ambientes de la misma forma. No es una cosa acá y otra, no es un camaleón. Si está con los de la facu es una, si está en vida estudiantil es otra, si está en la casa es otra. Es auténtico. Y fíjense que esto ya marca el final de la adolescencia. O sea, ya sos un adulto, porque los adolescentes son camaleones. Son expertos camaleones. Ustedes vienen a mi hijo. Una cosa es en casa y otra cosa es, primero si aparece un adolescente en escena. Y ni les digo si es una adolescente. Aunque no sea la que le gusta. ¿Ya viste? La paradita. Pensé que iba a decir, su espalda de rugby sacó 10 centímetros más para los costados. ¿Sí? Entonces, por la etapa en la que están, son camaleónicos. Les aseguro que seguramente en la escuela no es como en casa. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que persigue un adolescente? La aprobación del grupo, de los pares. Ahora, si vos ya tendrías que haber pasado esa etapa y seguís siendo camaleónico, o sea, una cosa acá, otra cosa en casa, otra cosa con los de vida, otra cosa en la facu, esto no está logrado, ¿no? Tenés un hambre de aprobación tan grande que vos tomás la forma de lo que vos crees que el ambiente espera de vos. Entonces no sos auténtico. Es esto que estoy explicando, actúa. Es un camaleón, ¿no? Y eso hace... la persona sufre, ¿no? Sufre, porque voy a lo contrario. Cuando vos podés ser auténtico, no tenés que estar fingiendo ni tus pensamientos ni tus emociones. Y para eso tenés que estar seguro de quién sos, seguro de vos mismo. Y eso se construye. Por eso, vuelvo a repetir, no son, listo, ya me estoy por casar, entonces ya tengo que tener todas estas tareas cumplidas. Lo mejor que te podría pasar es convertirte en padre con por lo menos varias de estas cosas bastante trabajadas. ¿Por qué? ¿Qué dije hace un rato? Porque que no podemos dar lo que no necesitamos. Exactamente. Si no, vamos a tener un infante en casa y yo con agujeros emocionales, ¿no? Y los niños son recipientes vacíos, o sea, no vienen llenos de nada. Los que los rodean los llenan de lo que los llenen, ¿no? Entonces, siguen dos etapas más. La etapa de padres, que comienza, que es la que estamos transitando con Pedro, cronológicamente hablando, desde el nacimiento de tu primer hijo hasta que el último hijo sale de la casa, ¿no? Hasta que el hijo menor sale de la casa, por casamiento, porque se mude, por lo que fuera. Y después empieza la última etapa, que sería la etapa de legado o la etapa de abuelos, cuando nace tu primer nieto hasta la muerte,
que es la etapa de contribución a la generación siguiente. No las traje acá porque ninguno de ustedes está en esa etapa, ¿no? Pero, y aparte me iba a matar hasta las 12. Una cosita en esa última, Sí. porque por ahí estaba pensando mientras la leía, de que a veces uno piensa que en un contexto, esto de ser como es, trata de ser vulnerable, pero a un nivel público. Entonces la persona trata de ser genuino de una manera, pero de una manera que cuenta sus errores y todo delante de un grupo, en realidad porque quiere trasladar al grupo toda esa serie de cosas que le está pasando adentro. Esto está relacionado con la confianza y el sentido de identidad. Las personas tienen que desarrollar esta característica de estilo personal, pero en el contexto de un grupo que los contenga, que los ayude a crecer, que bueno, que es la columna que falta, porque a veces se habla mucho de vulnerabilidad, yo soy como soy en un sentido y no en el contexto adecuado que los ayude a crecer. Exactamente. Bien, ¿qué hago si el chequeo no me dio bien? Como a mí, el laboratorio no me dio bien, mi chequeo no dio bien, ¿qué hago? Primero, tengo que hacer un diagnóstico. Y como dijo Ariel, ¿qué pasa si yo algunas cosas las percibí, pero en otras no estoy seguro? Bueno, necesito pedir retroalimentación. ¿Qué es retroalimentación? Tengo que sentarme con alguien que me conozca, que valore mi vida y que me ame de una manera sana para que me dé retroalimentación acerca de cómo me ve, emocionalmente hablando. ¿Sí? Puede ser un amigo, puede ser tu discipulador, puede ser tu mentor. ¿Por qué? Porque tiene que ser necesariamente una persona que te diga la verdad, pero con amor. ¿No? Que ahora tengo la oportunidad, me está pidiendo retroalimentación, ¿no? Tiene que ser una persona que vos digas, lo que me va a decir sé que va a estar centrado en que yo crezca. Pero muchas veces necesitamos retroalimentación y la gente que está más próxima a nosotros tiene una apreciación más objetiva. No sé si la palabra sería objetiva, porque si te ama no es objetivo, está su subjetividad en juego, pero que tenga la madurez de poder decirte la verdad, ¿sí? Quería explicar lo que es un trauma de tipo A y de tipo B. Cuando hablamos de trauma en lo emocional, ¿qué se les viene a la mente? Personas que han vivido ¿qué? Algo que rebalsa y deja una situación en algún momento. Bien, excelente. Por ejemplo, Algo que en realidad no era esperado, que fue un boom en tal momento, recién una mudanza, una muerte, y genera, digamos, lo que no se registra en lo anémico, en la medida de violencia de lo mismo. Entonces queda como rebasando algo que no quedó inscrito y bueno, que después sigue estando ahí todo el tiempo. bien, ¿qué estudias? Evidentemente. Bien, exactamente eso que está diciendo ella es el trauma de tipo B. En criollo, ahora lo digo en criollo. El trauma de tipo B es lo que habitualmente cuando nosotros pensamos en trauma relacionamos con esto. Por ejemplo, un niño que sufrió la muerte de sus padres, un niño o una persona que perdió a su cónyuge después de tantos años, un niño que fue abusado emocional o físicamente, que sufrió abuso sexual, ¿no? Y cuanto más temprana fue la edad del trauma, más mecanismos de defensa necesitó el niño para sobrevivir emocionalmente. Por ejemplo, hay un proceso que se llama escisión. ¿Qué significa? El niño separa lo que está sucediendo y es como, no es así pero para que lo podamos comprender, como que guarda lo que sucede o lo que sucedió y olvida el acontecimiento. De hecho, puede haber sufrido un abuso sexual esta noche y al otro día va a la escuela. Y hay veces que no hay indicadores, hay veces que sí y hay veces que no. Tan fáciles de observar. La muerte de un ser querido, maltrato infantil, ¿no? Se llama escisión, es dividir. Divide lo que está pasando en lo real y lo entierra en algún lugar de su inconsciente para seguir viviendo, para seguir siendo funcional.
Esos son los traumas que habitualmente la gente cuando llega a la adultez detecta que estuvieron en su vida si los recuerda y tiene un motivo de consulta profesional, a psicólogos, analistas, ¿no? Todo lo que yo estuve mencionando, cuando hay falta de estas cosas, no generan traumas de tipo B, generan traumas de tipo A, generan adultos emocionalmente disfuncionales y la persona no sabe qué está mal consigo misma. ¿Y qué es lo que originó el trauma? La falta de estas cosas mientras crecía. ¿Me estoy explicando? La falta consistente de la familia o de la comunidad en ayudarte a cumplimentar las etapas cuando eras lactante, cuando eras niño, cuando eras adolescente, genera un trauma, ¿sí? Y genera en vos patrones que desarrollaste para sobrevivir emocionalmente, ¿sí? Y uno puede decir, pero a mí no me abusaron, a mí no se me murió mi mamá ni mi papá. Sí, exactamente, no tuviste un trauma de tipo B, pero esto también genera un trauma. Entonces, esto ya lo dije, no se puede dar lo que primero no se recibió. Y ahora vos podés preguntarte, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Primero pedir retroalimentación. Y quizás vos digas, bueno, pero me preocupa bastante lo que charlamos hoy. Puede que algunos de ustedes necesiten ayuda profesional y no pasa nada con eso. Necesitas a alguien que te ayude a través de un proceso en el tiempo a identificar estas cosas. Porque hoy simplemente es una charla que va a disparar cosas adentro tuyo, ¿sí? Pero también lo que podemos hacer los unos con los otros es cumplimentar esta prescripción. ¿Cuál sería la prescripción de tratamiento? Tener a otros en tu vida. Lo peor que vos podés hacer es aislarte. Porque las heridas relacionales se sanan en relaciones. Entonces, si mi familia no pudo ayudarme a cumplimentar estas etapas, necesito familia. Necesito gente en mi vida que sean padres, madres o hermanos para mí. ¿Sí? Necesito padres, madres y hermanos que me ayuden a cumplimentar estas etapas para poder pasar a la etapa madurativa siguiente. ¿Sí? En concreto, lo que podemos ayudar con Pedro es, bueno, Neu sé que les puso varias veces en el grupo de WhatsApp que los lunes y los jueves de 10:30 a 12 yo les ofrezco un tiempo de entrevista. Si alguien de ustedes dice, a partir de esto creo que necesito charlar con alguien que me ayude como un espejo, que yo pueda hablar y me pueda dar una retroalimentación. Tanto mi esposo como yo estamos disponibles. Mis tiempos están fijos. El de Pedro lo tienen que escribir por mensaje privado y acordarlo con él. Pero eso les podemos ofrecer de forma concreta. Pero también tenés gente en tu entorno. Ninguno de nosotros estamos solos. Ninguno de nosotros. Si pensás que estás solo, es porque quizás no estás mirando bien. Y si realmente estás solo, acá tenés un puñado de gente para generar vínculos y relaciones que puedan ser tu puñado de gente sana, que pueda ser familia para vos. Que pueda ser familia para vos. Pero necesitamos dejar a la gente acercarse a nosotros para que puedan ser familia. Si no, son gente circunstancial en nuestra vida, ¿sí? Así que yo les animo a que se evalúen, a que hagan el chequeo, no escondan abajo de la alfombra lo que hayan visto o identificado ahora. Yo sé que duelen estas cosas, pensar en estas cosas, pero lo mejor que puedes hacer es hacerte responsable y dar pasos de acción al respecto. Yo quería compartir, mientras vos contabas esto, yo me acordaba de dos versículos que Dios trajo a mi vida. ¿Sí? Uno se llama Jeremías 30:17 y dice: porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado desechada, diciendo esta es Sión, nadie se preocupa por ella. Y bueno, Dios nos habló respecto de este versículo, de que justamente todo lo que vos contabas, estos vacíos emocionales y todas esas cosas, como Jesús
sana absolutamente todo eso y trae libertad a los corazones. Y el otro versículo que dice, mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Y respecto también de lo que hablabas de la identidad, ¿no? Cuando uno no se siente parte de una sociedad o no sabe qué lugar ocupa o tuvo problemas en sus relaciones con sus padres, cómo Jesús nos da una identidad nueva y restituye todo eso, todas las faltas que nuestros padres tuvieron, ¿no? Y aún más, nos sobreabunda en amor y en todo. En gracia, exactamente así. Sí, obviamente, más allá de tener a otras personas en la vida, el cambio radical lo hace Dios. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de una religión, sino que en lo personal, gran parte de mis agujeros emocionales, el primero en sanar mi vida fue Dios. Y el que sigue siendo mi padre, yo ya no tengo a mi papá físicamente, el que sigue siendo mi padre es Dios. Es porque aunque seas adulto, seguís necesitando a tu padre, lo tengas físicamente o no lo tengas, o aunque esté físicamente y no actúe como un padre, necesitamos padre. Pero también necesitamos familia. Y así que creo que Dios ha provisto personas alrededor tuyo para ayudarte a cumplimentar etapas emocionales. Si es que hoy en tu chequeo evaluás, me parece que acá hay algo que no está bien, ahora que lo escucho, lo identifico. Así que ha sido un placer, espero no haberlos llenado de tanta información que puedan procesar. Si después quieren el PowerPoint, lo mando al grupo, no tengo problema, para que lo chequeen de nuevo, porque sé que es demasiado lo que recibieron. Así que les agradezco, siempre es un placer compartir con ustedes.